Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom a todos, buenas noches, bienvenidos a este nuevo estudio el día de hoy, a este cierre del Evangelio de Juan, ya terminando
por fin este ciclo de evangelios. Y ya bueno, prontos a dar inicio a los Hechos de los Apóstoles y luego a las cartas apostólicas. Así que les damos la bienvenida a todos, a los que se conectan a esta hora, a los que siempre están pendientes. Hemos tenido unas pausas de las enseñanzas a razón de problemas de conexión, de conectividad. Pero bueno, ya nuevamente estamos aquí en línea para el estudio. Así que vamos a estudiar hoy el cierre de este evangelio, el capítulo 20 y 21 de Juan. Les damos la bienvenida y les bendecimos a todos. Esperamos que esta palabra pueda ser de bendición para todos ustedes. Y bueno, y que la misericordia del Señor siempre nos cobije. Vamos a orar y a dar inicio a este estudio, no sin antes agradecerles por compartir, por dejar su like, por comentar. Es una bendición que puedan compartir con nosotros y que estos mensajes también puedan llegar a mucha más gente con la ayuda de todos ustedes. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por la vida, Señor, por tus misericordias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en torno a tu palabra, Señor, de estudiar tus palabras, de conocerte. Hoy queremos, Padre, pedirte en tu misericordia, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a entender cada vez mejor tu palabra, que no nos permitas desviar del camino del bien, de la vida, Señor, y que nos mantengamos firmes, Señor, en todo lo que hemos aprendido, Señor. Que tu palabra sea nuestro sustento, Señor, la luz que alumbra nuestro camino, Señor. Yo te agradezco en esta noche, Padre eterno, por tus bendiciones, Señor, y por la oportunidad de conocerte, Señor, y de que tu palabra, Señor, esté en nuestra mesa, Señor, servida y lista para alimentarnos, Señor. Te bendecimos, Padre, y bendecimos la vida de todos mis hermanos, Señor, de los que se conectan para compartir de esos estudios, apartan el tiempo y tienen la disposición para aprender acerca de ti, Señor. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a hacer el cierre del Evangelio de Juan y vamos a estudiar el capítulo 20 y 21, la resurrección y la despedida, ¿no?, de Yeshua antes de partir, dejando a sus discípulos allí con ese encargo de llevar el mensaje a muchas más personas. Y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y bueno, ya de la resurrección hemos hablado y de muchas cosas hemos ya mencionado en los... ¿Cuál? Así les dije. 20 y 21. El 20 estamos, ¿no? 21. El primer día de la semana, ya hemos hablado hartas veces acerca de la resurrección. De hecho, Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24 hablan acerca de esto mismo. Pero bueno, así como de rapidez, el primer día de la semana, pues hablando acerca del domingo, ¿no? Ese es el día en el que Yeshua resucita, empezando la semana. El último día de la semana es el séptimo día, que es el Shabbat. Y comienza nuevamente hoy, pues, en día, el domingo, ¿no? En la antigüedad, pues, se llamaba primer día, segundo día, tercer día, cuarto, y ya llegaban al séptimo y ese se llamaba Shabbat. Bueno, el primer día de la semana resucita Yeshua, ¿no? Ellas vienen en la madrugada, van allá en la mañana a mirar el sepulcro, pero el sepulcro estaba vacío, ¿no? Dice la escritura que Yeshua resucitó aún antes de que alumbrara el sol, ¿no? Y así cumplió los 3 días y las 3 noches en su sepultura. Y resucita el primer día de la semana, pero aún estaba de noche. Y cuando ellas van a ver en la mañana, pues ya el cuerpo no estaba. Entonces dice que corrió
esta María Magdalena, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Yeshua, y le dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Va a donde Pedro, el que lo niega, y va a donde Juan, que es el discípulo al que amaba Yeshua. Y dice: no sabemos dónde lo han puesto, dónde estará, quién sabe, se lo llevaron. Y dice luego: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Pedro y Juan. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, ¿no? Y Juan siempre en este evangelio pues se llama a sí mismo así como el otro discípulo, al que Yeshua amaba. No menciona que sea él, pero ya sabemos que Juan es el que está ahí en esta historia, en estas escenas, mientras que se mencione de esta manera al otro discípulo al que él amaba, ya sabemos que es el apóstol Juan. Entonces dice que Juan se apresuró más, ese dijo: yo llego primero, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Recuerden que había sido sepultado Yeshua en una tumba nueva, un sepulcro nuevo, de un hombre de la parte, digamos que sacerdotal, o de los líderes de Jerusalén, y era discípulo de Yeshua, pero de encubierto, ¿no? Sabemos que era discípulo de Yeshua, pero encubierto, ¿no? Al igual que Nicodemo. ¿Listo? Entonces dice que fue Juan a mirar allí, y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, pues, lo que habían hecho al sepultar a Yeshua ayer, haberlo preparado con especias, haberlo puesto ungüentos y todo, y le habían hecho una especie ¿de qué? De momificación, digamos, de alguna manera, ¿sí? Lo habían envuelto en sábanas, le habían puesto también sábanas en la cabeza y lo habían enrollado así, ahí lo habían dejado quieto. Pero cuando llegan solamente ven los lienzos y él ya no estaba allí. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Recuerden que Yeshua pues les había dicho acerca de su muerte y de su resurrección, pero unas contadas veces, poquitas veces les había mencionado eso y ellos no entendían. Y dice aquí que Juan vio allí que había resucitado, que ya no estaba, y entendió lo que estaba puesto en la escritura. El salmista David escribe, ¿no? Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, sino que me darás vida eterna. Entonces, eso se había cumplido en Yeshua ahí. Había resucitado y su cuerpo no había quedado en el sepulcro para siempre. Así que entendió que era necesario que resucitara de los muertos, y así fue que creyó, ¿no? Luego de la resurrección de Yeshua, sus discípulos creían en él, pero cuando él muere, como que hay ese ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Qué aquí? ¿Qué continúa con esto? Y muchos, como Pedro, le negaron por la incredulidad de pensar, bueno, él nos dijo que estaría con nosotros y todo, y de repente desapareció, ya no está, murió, lo mataron. Así que, como cualquiera de nosotros hubiese pensado seguramente, hubo esa duda y esa incredulidad, aunque habían caminado con él, aunque habían durado 3 años con él, en su ministerio, aprendiendo, oyéndole a él hablar y todo. Pues resulta que estos discípulos habían seguramente dudado. Pero bueno, aquí resucita, ¿cierto? Y al resucitar, ¿qué pasa? Pues que empiezan a creer, ¿no? Y al creer ellos, pues empiezan a entender las escrituras,
que decían que debía resucitar. Y dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces fueron a mirar a los otros discípulos para contarles. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto, ¿no? Y 2 ángeles, ¿de qué nos podría estar hablando? 2 ángeles ahí en el sepulcro, ¿no? Siempre la escritura habla de eso, de los testigos. Y no eran testigos de Jehová, ¿no? Eran testigos de la resurrección de Yeshua. Eran testigos que estaban comprobando y atestiguando, valga la redundancia, de que el Mesías había resucitado, ¿no? En el final de los tiempos también se habla de que vendrán los 2 testigos a predicar nuevamente antes de que el Mesías regrese, ¿no? Y siempre hay 2 testigos. El Eterno, cuando da los mandamientos, la Torah dice, pongo el cielo y la tierra. Hay 2 testigos también ahí. Dice que todo asunto por 2 o más testigos debe ser ahí evaluado, ¿no? Cuando se juzgaba a una persona, tenía que haber por lo menos 2 testigos. No se valía el testimonio de uno solo. ¿Cuántos van al sepulcro? Va Pedro, va Juan. Ambos van. Luego, pues, obvio, María Magdalena y otros fueron a mirar. Pero siempre está el 2, la comprobación, ¿cierto? Según lo que está en la Torá. Entonces dice, que estaban estos 2, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella no había entendido que había resucitado. Ella dijeron, me lo trastearon, ¿no? Hicieron un trasteo de tumba. Dice, y Yeshua le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y aquí, aparte de esos 2 testigos que habían, estaba Yeshua, y dice que Yeshua se le presenta a ella y le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella dice que, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. A manera de dato, un hortelano es una persona que cuida de un huerto, que cuida de un lugar. Digamos que el celador, en ese orden de ideas. Entonces, ella dijo, este es como el que está aquí pendiente de todas estas cosas, ¿no? Que resultó que no, que era Yeshua. Ahora, ¿por qué ella no lo reconocía? Pues al resucitar Yeshua, resucitó en un cuerpo glorificado, en un cuerpo diferente, distinto al que había tenido acá. Un cuerpo libre de lo que a nosotros nos ata a esta tierra, que es la carne. Un cuerpo renovado, resucitado, pero visible, ¿no? Que podían ver, un cuerpo celestial, digámoslo de alguna manera. Ahora, no lo reconocía ella y pensaba que era un hombre ahí X que estaba en aquel lugar. Y Yeshua le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, ¿no? La misma palabra rabí o rabino, ¿no? Es lo mismo. Maestro mío o mi maestro. Dice ahora, Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que Yeshua debía presentarse al Padre como las primicias de la resurrección de entre los muertos, y así al cumplimiento a las festividades, ¿no? Porque aquí también es importante entender eso, ¿no? Yeshua muere para un Pesach, da muerte al pecado y a la consecuencia del pecado, que es la muerte, con el tiempo de panes sin levadura. Dura unos días ahí de panes sin levadura, reposando ahí. Y resucita como las primicias, porque es que
el primer día de la semana luego de Pesach, luego del Shabbat semanal, porque la cuenta dice que hay que comenzar la cuenta del Omer luego del Shabbat semanal. Entonces viene Pesach, y si el Pesach caía un miércoles para jueves, entonces había que esperar jueves, viernes, viernes, sábado y el domingo, ¿sí? El Shabbat semanal, no el Shabbat de panes sin levadura, porque en la cuenta que muchos hacen, lo hacen con el Shabbat de panes sin levadura, pero no habla de ese, habla del Shabbat semanal. Y Yeshua resucita el primer día de la semana, ¿sí? Para unas primicias de la resurrección. En las primicias que se presentaban, pues los primeros frutos de la cosecha. Así que él, como un primer fruto de la cosecha de la resurrección que va a haber después, pues se presenta. Y debía presentarse ¿ante quién? Ante el Padre, ¿no? Las primicias se presentaban ante el Eterno. ¿Cómo? Se levantaba, el sacerdote la levantaba, la mesía de lado a lado. Así lo hacía. Y dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, a sus discípulos, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿no? Yeshua reconociendo al Padre, ¿cierto? Como el Todopoderoso. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Por qué? Pues porque había muerto Yeshua, eso estaba reciente, llevaba solamente 3 días de que había pasado eso, y pues ellos estaban escondiéndose de que los judíos los tomaran, los apresaran y también los mataran como lo hicieron con su maestro. Estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Yeshua y puesto en pie les dijo, Shalom Alejem, ¿no? Paz a vosotros, la paz sean con ustedes. Ese es un saludo muy, muy común. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vuelvo, al igual que María Magdalena, ella ve a Yeshua, pero no lo reconoce. Los discípulos lo ven, él los saluda, Shalom Alejem, pero ellos no lo reconocen. ¿Hasta cuándo? Hasta que él muestra las manos traspasadas y su costado también traspasado, ¿no? Y ahí es donde los discípulos lo reconocen y se regocijan porque lo habían resucitado. Entonces Yeshua les dijo otra vez, Shalom Alejem, paz a vosotros. ¿Cómo me envió el Padre? Así también yo os envío. ¿Cuál fue la misión de el Padre enviar a Yeshua a la tierra? No solamente a morir por nuestros pecados, sino a anunciar que la libertad a los cautivos, la justicia a los oprimidos, el año de las misericordias y del Señor, de que el que está lejos puede volver, de que el que había sido apartado puede regresar. Así que el Mesías viene para reunir a su pueblo, ¿no? Como lo dijo el sumo sacerdote Caifás en aquel año, es mejor que uno muera y no toda la nación perezca, para que reúnan unos todos los dispersos de los hijos de Israel que están en medio de las naciones. Pues Yeshua vino a reunir a su pueblo, a los que estamos dispersos. Y les dice Yeshua a sus discípulos, así como yo fue enviado, por el Padre, así yo también los envío a ustedes. ¿Para qué? Para que vayan y anuncien las buenas nuevas, para que vayan y traigan a los que están perdidos, a los que están esparcidos entre las naciones, al afligido, ayuden al menesteroso, al que está enlutado. Bueno, como dice la profecía, ¿no? De Isaías, ¿no? Lo que Yeshua lee cuando se levanta y se pone en pie ahí en la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha enviado a anunciar las buenas nuevas. Eso era lo que había sido enviado Yeshua, ¿no? Y fíjate que dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él para ir a hacer eso, para que fuera con ese respaldo de parte del Eterno
a anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué dice después? Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid del Espíritu. Fíjate que cuando Yeshua está ahí en la sinagoga, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar. Y les dice, antes de darles el Espíritu, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces fíjense la relación. Aquí es importante notar esto porque es que siempre está el tema del Espíritu, ¿no? Y ya la vez pasada mi cuñado les habló acerca del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, de la presencia del Señor. Pero siempre está esa cosita ahí de que el Espíritu Santo, de que es que me inunda y yo lo siento y tales, y lo vemos como en el sentido de un sentir, de un escalofrío, es que me pasó el Espíritu, yo qué sé, ¿cierto? En el movimiento pentecostal, en el movimiento carismático cristiano, siempre se asocia al Espíritu del Señor con eso, con el que siento el Espíritu, siento el fuego del Espíritu porque estoy sintiendo algo. Pero si somos un poco más consecuentes con lo que está dicho en la Escritura, fíjate que Él les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, que los iba a enviar como el Padre lo envió a Él, sopló y les dijo que recibid del Espíritu Santo, recibid del Espíritu de santidad, recibir del Ruach HaKodesh, recibir de la presencia del Señor. Y los discípulos que hicieron, se estremecieron y siento el fuego del Espíritu, lo sentiste Pedro, sí lo sentí Juan. No está hablando de eso, y yo con esto no estoy diciendo que la presencia del Señor no se sienta, sino que quiero que entendamos que el recibimiento del Espíritu, como está dicho aquí, el que el Yeshua haya soplado del Espíritu del Eterno sobre ellos, ¿fue para qué? Para que fueran a hacer lo que el Padre le envió a hacer a Yeshua también. Y si leímos Isaías, ¿cuál es esa cita? Isaías 60, el Espíritu del Señor 40, la que Yeshua lee. Isaías 40 creo que es. Isaías 40. Nos es consolad, pueblo mío. A ver. No, aquí buscando una cita. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. 61, sí. El Espíritu del Señor, Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Yahweh. Ay, espera que puse una versión que es más fea de leer. Reina Valera 1960. Isaías. Acá. Pues la 1909 o 90. 1909 y esa versión es envíome, el Espíritu me envíome. Así, entonces uno se pierde. Isaías 61, ya. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh, para gloria suya, reedificar las ruinas antiguas, levantar los asolamientos primeros y restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros
viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones y de su gloria seréis sublimes. Y bueno, le damos hasta ahí, no le damos más adelante. Los invito a que estudien con nosotros Isaías, que también lo tenemos aquí. Isaías 61 está en el estudio verso a verso de Isaías. Pero fíjate la relación. Cuando Yeshua anuncia lo que va a hacer, ahí puesto en pie en la sinagoga, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió y me envió. ¿Para qué recibió el Espíritu del Señor Yeshua? Para ser enviado. ¿A qué? A dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos. Y en Juan aquí está diciendo que Yeshua se les aparece y les dice: la paz es con ustedes, y como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu. ¿Ven la relación con Isaías 61? Entonces, ¿qué reciben ellos? Reciben la presencia del Señor, el Espíritu del Eterno. ¿Para qué? No para decir: uy, mire cómo me siento yo, aquí tengo la presencia del Señor. No, para que vayan y ¿qué? Y anuncien. ¿Ven la diferencia en lo que hoy se entiende como recibir del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo? Que es muy entendible así, ¿no? ¿Ven la diferencia de que es recibir el Espíritu Santo hoy en un movimiento pentecostal, cristiano, carismático, a lo que la Escritura verdaderamente dice que es el recibimiento del Espíritu? Y vuelvo y digo que con esto no quiere decir que no puedan haber milagros y señales. No, claro que esto va también. Pero lo que digo es que no se trata solamente uy, es que siento el Espíritu. No, si lo sientes y recibiste el Espíritu, pues ¿qué esperas? Ve y anuncia la palabra del Señor, ve y predica de la salvación. Pero fíjate a quién es que es enviado el Mesías, Isaías 61, a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Y quiénes estaban cautivos? Pues su pueblo, cautivo entre las naciones, disperso por causa del pecado, a proclamar año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, y consolar a los enlutados. ¿Quién estaba enlutado? Pues el pueblo, que había sido esparcido entre las naciones. ¿O tú crees que cuando Isaías escribió esto estaba diciendo: no, sí, mire, está hablando acerca pongámoslo en términos de hoy, como se entiende hoy, ¿no? Es que Yeshua vino para dar salvación a los cristianos, digamos así, a términos de hoy, a los gentiles. Y si bien es cierto, entre los cristianos y gentiles está el pueblo del Señor esparcido, ahí está. Pero cuando Isaías dijo estas palabras, él no estaba pensando en cristianos, no estaba pensando en gentiles, estaba pensando en un pueblo que había sido esparcido, un pueblo llamado Israel, que había sido llevado entre las naciones y se había asimilado y se había mezclado. Entonces no podemos descontextualizar algo que fue dicho de una manera. Yeshua dice: yo solamente he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el recibimiento del Espíritu a los apóstoles y a nosotros y a todo el que dice la Escritura en el profeta Joel: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Todo esto es el cumplimiento de esto, del llevar la predicación del evangelio de la restauración, ¿no? De la apertura de la cárcel, de la libertad a los cautivos, de consolar a los enlutados de Sión, al pueblo que estaba perdido, volviese. Así que es un contexto totalmente diferente. Entonces, ese es el propósito del recibimiento del Espíritu. Yeshua sopló, ¿sí?, sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu. 23. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Recibieron el Espíritu, ahora vayan y prediquen. Prediquen para que se arrepientan, para que haya personas que se vuelvan de sus malos caminos, para que haya personas que digan: tengo que volverme a mi Señor, porque fui alejado por mi pecado, fui esparcido por mi maldad, y el Señor ha abierto sus brazos para que yo regrese. ¿Ven? Continuemos, 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo,
no estaba con ellos cuando Yeshua vino. ¿Alguno recuerda que es Dídimo? Que yo les había dicho en una predicación. ¿Ah? ¿No? Porque era llamado Dídimo. ¿No se acuerdan? Exacto. Exacto. Sí. Dídimo es gemelo. ¿Sí? Era llamado Dídimo. Era un gemelo. Tomás, uno de los dos llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua vino. ¿Quién es el Tomás? El que cuando lo ve no cree y necesita meter allá el dedito, ¿no? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yeshua dijo en las bienaventuranzas, ¿no? ¿Qué dijo? Dichosos, bienaventurados los que ¿qué? Los que sin ver creen. El que sin ver cree. Y esto siempre lo he dicho, no. ¿Ah? Se lo dices a él, no es en las bienaventuranzas. Esto siempre lo he dicho. No significa que aquel que creyó viendo sea menos. No. Pero si hay un mérito, si se quiere, un poco mayor al que sin ver cree. Porque es más fácil creer viendo. Porque, no sé, Señor, sáname y creo que eres tú. Y pum, lo sanó. Creo. Pero no es más complicado y de pronto con más valentía, si se quiere, no sé, o más mérito, que el Señor no te sane, pero tú creas. ¿Verdad? Entonces, lo digo porque, y siempre como con ese tacto ahí para que ninguno se va a sentir, porque yo sé que mucha gente ha creído en el Señor viendo milagros. Y también entiendo que el Señor necesita muchas veces hacerlo, porque nuestros corazones son duros. Eso no quiere decir que el que no ve nada y cree, no sea de corazón duro. Somos distintos todos. Hay unos que son más sensibles y no necesitan tanta cosa y ya con eso creen. Y otros que necesitan un bailado como Pablo, que lo tumben del caballo y crea. Pero el Señor sabe cómo llega a nosotros. A unos toca de un tramacazo, con algo así como que lo sacuda, como a Pablo. Y hay otros que no, simplemente sígueme y le siguieron. No necesitaron más. Entonces, es importante entender esto. Pero veamos que Yeshua aquí da un valor, un mérito de pronto un poco más a aquel que sin ver cree. Entonces, Tomás dice, yo tengo que meter el dedo hasta en el costado, en sus heridas, porque si no, no voy a creer que es él. Y muchos somos así. Muchos tenemos que ver para creer, tenemos que comprobarlo. Y está bien también, porque pues el Señor también conoce nuestros corazones y sabe que muchos somos así. Pero hay otros que no lo necesitan, no lo necesitamos y bueno, dichosos también. Dice, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yeshua, ya llevaba 8 días. ¿Cuántos dura Yeshua en la tierra? ¿Recuerdan? Después de resucitar. 40. 40, ¿no? Recuerdan que él dura 40. Y luego de los 40 se va. Y a los 50 es el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, ¿no? Después de la cuenta del Homer, de las primicias. Ahí es donde dan las cuentas. Bueno. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yeshua estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Cierto? Shalom Aleichem, la paz sea con ustedes. Y estaban las puertas cerradas. ¿Eso qué quiere decir? Que las atravesó. Pasó ahí y fue... ¿Qué fue lo que pasó aquí? Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo. Le dijo a Tomás. Y mira mis manos. Y acerca tu mano. Y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Yeshua le dijo: ¿por qué me has visto? Porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Entonces ves que bienaventurado, dichoso. Es como si Yeshua estuviera diciendo: hay un gran mérito en aquellos que no ven, no necesitan ver y me creen y me siguen. Solamente con escuchar mi voz, mis palabras. Pero tú necesitaste meter tu dedo y comprobar que era yo para creer. Al igual no lo desprecia, no le dice como: váyase, incrédulo. No, le dice: me viste y creíste, pero te digo que hay unos que ven, que no ven, no han visto nada y han creído. Entonces, el Señor sabe a cada uno de nosotros cómo nos convence, cómo nos seduce, cómo nos atrae a Él. Pero hay un mérito especial en aquellos que sin ver creen. Hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, como les dije al principio, ¿recuerdan hace unos meses que arrancamos Juan? ¿Cuál era el propósito de haber escrito Juan? Pues el capítulo 20:31 nos dice el propósito. Pero estas se han escrito, hay muchas que no se escribieron, dice Juan. Pero estas que yo escribí aquí se han escrito para que creáis en Yeshua, que Yeshua, es el Mesías. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan, para que nunca se nos olvide? Que fue escrito para que creamos que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿No? Hoy muchos de nosotros somos esos dichosos que sin ver creen. ¿Por qué? Porque no vimos a Yeshua caminar en la tierra, no lo vimos resucitado, ni tampoco metimos nuestro dedo en sus heridas. Pero hoy estamos creyendo. Así que Juan deja este testimonio y dice: para que crean que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Hoy tú y yo, si estamos creyendo que Yeshua es el Mesías y que es el Hijo del Eterno, de Elohim, tenemos vida en su nombre. Tendremos vida en Él. No lo hemos visto, pero estamos creyendo en su nombre. Y esto nos va a dar vida eterna. Capítulo 21. Después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, muy similar al llamamiento, ¿sí? Se repite la historia que años atrás había sido, cuando él se le presenta a Pedro y a los que estaban allí en el mar de Galilea y los llama, que estaban pescando y no sacaban nada, y sacaron y los llamó, y bueno, ustedes ya no serán pescadores de peces sino pescadores de hombres. ¿Recuerdan que Yeshua los llama así? Bueno, pues aquí estaban en la misma circunstancia, pero estaban en el mar de Tiberias. Y dice: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Ahí estaban la mayoría. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Lucas 5:5 dice: respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Eso es en Lucas 5:5, empezando. Así que se repite lo mismo. Y aquí vuelve y les dice esto, pónganle cuidado. No habían pescado nada. Cuando ya iba amaneciendo, ya toda la noche había pescado y no salía nada. Ni un resfriado les habían pescado. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Lucas 5:6, igualito, ahí está. Un milagro similar. Para que lo reconocieran. Para que supieran, este es el maestro. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba, o sea Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, o sea, se vistió, se puso de la pinta, y se echó al mar a nadar. Ya Pedro aquí ya sabía y le había servido de escarmiento cuando Yeshua se le aparece y le dice, ven Pedro, y él camina y se hunde. En esta ya dijo, yo mejor me voy nadando. En vez de irme caminando, me voy nadando para evitar hundirme. El Pedro se echó a nadar. Y los dos discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. ¿Cuántos son 200 codos? Si un codo son 45, 200 son 900 metros. Pues mucho, ¿no? 90, 45 centímetros por 100 son 450 centímetros. No. Bueno, estaba cerquita. Es que eran codos de Clarita, que eran más corticos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿90 metros? ¿Sí? ¿Cuánto da 45%? Sí, 45 por 2 da 90. Bueno, digamos que sí. ¿Eso estaba cerca? No, 90 es lejos. ¿Sí? ¿Una cuadra no tiene como 40? ¿45? ¿Como 100? Ah, bueno. Y los otros discípulos, viendo que la barca, vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. 90 metros. Yeshua les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Yeshua, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, como que este será, pero sí es. Yo creo que sí es, pero no le preguntemos porque de pronto nos regaña, pero yo creo que sí es. Vino pues Yeshua y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. En esta ocasión Yeshua les tenía ya el asado ya preparado para que comieran. Les tenía una mesa dispuesta a sus discípulos allí. Y dice, esta era ya la tercera vez que Yeshua se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, ¿no? Se les presentó, recién resucitó, a los 8 días luego, y aquí otra vez se les presenta cuando ya estaban en Tiberias. 3 veces se les presenta, confirmándoles que él era el que había resucitado. Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, Simón Bar-Joná, ¿no? ¿Recuerdan por qué lo llamaba hijo de Jonás? ¿Sí? ¿No se acuerdan? ¿Cuándo es la primera vez que Yeshua le dice así? Simón, hijo de Jonás. No. ¿Cuándo es la primera vez que Yeshua lo llama así? ¿Cuándo es la primera vez que Yeshua le dijo Simón, hijo de Jonás? No. Él le dice, a ver si se acuerdan, él le dice, Simón, hijo de Jonás,
Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué? Que él era el Mesías, hijo de Dios. ¿No? ¿No? Ahí es cuando esto acontece. O sea, cuando Yeshua lo llama así es cuando esto pasa. Cuando le dice no te lo reveló ni carne ni sangre. Que ellos preguntaban y Yeshua les dice, ¿y qué dicen los discípulos de Juan que es el Mesías? ¿Qué dice no sé qué? Ta, 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 ta. Y Pedro es el que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí es donde le dice, Simón, hijo de Jonás. Y en esa enseñanza yo recuerdo que se las compartí. Y esto hablaba de lo que había hecho Jonás. ¿Sí? ¿Yoná qué significa? El nombre, Yoná. Paloma, ¿no? El nombre de Jonás significa paloma. Yoná significa paloma. Hoy estamos haciendo quiz de los evangelios. Yoná significa paloma. ¿Y qué? Y no es porque Pedro fuese hijo de un hombre llamado Jonás, aunque algunos dicen que probablemente también, pero era más por el hecho de la similitud con Jonás, de ese ímpetu, de ese quererse ir, de ese que estar para otro lado, ¿sí? Exacto. Y aquí lo llama así, de esta vez, pero aquí en esta ocasión es con el propósito de hablarle y tener misericordia de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro había hecho algo y era que lo había negado. ¿Cuántas veces lo había negado? 3 veces. Y en esas 3 veces Yeshua le da la oportunidad a Pedro de reivindicarse, de recibir perdón. ¿Y cuándo ocurre esto? Dice acá, cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro, Simón, gracias compadre, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Está bueno. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Joná, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón Bar Yoná, Shimón Bar Yoná, ¿no? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. Y Yeshua es tan hermoso como lo manifiesta con Pedro, su amor, porque pues Pedro, un hombre impetuoso, un hombre echado para adelante para las que sea, que cuando lo van a tomar a Yeshua preso, ese saca el cuchillo y va y le mocha la oreja a un guardia del sacerdote. Y Yeshua le tiene que controlar, Señor, ni tal no te acontezca, cuando Yeshua le dice que va a morir, que va a ser entregado, y Yeshua le dice, apártate de mí, Satanás, que me tropiezo. O sea, Pedro era ese que aparece en muchos de los pasajes aquí de los evangelios, con ese ímpetu, con ese carácter, y lo niega. Y no una ni dos, sino fueron 3. 3 veces lo negó. Pero fíjate la misericordia y el amor del Señor para con este hombre, que lo negó incluso, y con todo y eso lo restaura, ¿no? Lo restaura. Y esto es enseñanza para todos, porque muchos tenemos esa manera de ser, muchos somos así, y viene una prueba, una dificultad bien grande y ¡prun! Nos apartamos o renegamos. Y el Señor tiene un trato especial en su misericordia con Pedro y lo perdona de una manera muy, muy bonita, y lo hace entender que a pesar de que Pedro,
hubiese cometido errores, faltas, como nosotros lo hemos hecho muchas veces, el Señor está ahí dispuesto para restaurarlo, siempre y cuando haya un corazón presto para hacerlo, ¿no? Porque uno puede tener mucho deseo, el Señor puede tener mucho deseo de perdonar, de salvar, de tener misericordia, pero si no hay corazones dispuestos, pues ahí se queda. Pero en Pedro había esa disposición. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Señor, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. Haz la labor por la que te mandé. Por la que te escogí, por la que te llamé, cúmplela. Si me amas, guarda mis palabras, haz lo que yo te he enviado a hacer. El amor no se trata de decir nomás, de palabras, porque palabras bonitas muchos decimos, ¿sí? El amor es una acción, es un hacer, con el Eterno es un obedecer, es mostrar con hechos que verdaderamente le amo. ¿Cuántos dicen que aman a Dios? Muchos. ¿Cuántos realmente le aman? Los que hacen su voluntad. ¿No? El que me ama, ¿qué dice Yeshua? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Mi palabra guardará. Así que, Pedro, tú me amas, pues entonces apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Haz la labor que te envié que hicieras. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cómo fue que murió el apóstol Pedro? Crucificado, ¿no? Boca abajo. Dijo, al igual que su Señor, pero pues no igual en el sentido de que Yeshua murió crucificado cabeza arriba, cabeza abajo. Así que de esa manera glorificaría también el nombre del Señor. Pero dicho esto le dijo, sígueme. Al igual que cuando lo llamó. Ven, sígueme. Hay una nueva oportunidad, hay un nuevo camino que emprender. Me negaste eso, ok, quedó en el olvido, en el pasado. Si me amas, guarda mi palabra y sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Yeshua, o sea Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Recuerdan que Pedro mira a Juan y le hace señas como de pregúntele qué es lo que está diciendo. Y Juan es el que le pregunta, ¿no? ¿Quién es el que te ha de entregar? Aquí lo está recordando. Cuando Pedro le vio a Juan que venía detrás de Yeshua, le dijo, Señor, ¿y qué de este? Porque a Pedro le dice, sígueme, ¿no? Y ve que Juan venía ahí como detrás, yo no me quedo. Y entonces llega Pedro le dice, y Señor, ¿y este qué? ¿Qué hacemos con este que tú me dijiste que yo te siguiera y este qué? Ahí viene. Yeshua le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Aquí el asunto es personal, tú y yo, Pedrito. Aquí estamos los dos arreglando cuentas. ¿Qué te dije? Apacienta mis corderos, guarda mi palabra, sígueme. Si a este lo quiero dejar esperando hasta que yo regrese, ¿qué? Fíjate que el verso anterior dice que eso que le había dicho tenía que ver con la muerte que iba a tener Pedro. O sea que iba a morir más pronto de lo que probablemente Juan iba a morir. Y de hecho sí fue así. Pedro muere primero y Juan muere muchos años más tarde, más adelante. De hecho el último apóstol que se tiene así contado que murió fue Juan. Él fue exiliado a la isla de Patmos y queda ya mucho tiempo. Y él muere ya de viejo, pero bastante. Tanto así que a raíz de esto se creía, y dice acá, se extendió entonces
ese dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Y muchos pensaban que Juan, hasta que murió, pero muchos creyeron que Juan viviría ahí hasta que Yeshua regresara, nunca iba a morir, porque Yeshua le dijo, y si yo quiero que este quede. Pero hay una cuestión en que diga, si yo quisiera que este quedara, a que este va a quedar, ¿no? Entonces, ese dicho se extendió, pero Yeshua dice acá, que Yeshua no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Como diciéndole, bueno, Pedrito, tú vas a glorificar al Señor, me vas a glorificar a mí, en la manera en que vas a morir. Apacienta mis corderos, haz la predicación, haz lo que te envíe a hacer y glorificarás mi nombre en la manera en que vas a morir, sirviéndome, dándola toda. Pero si quiero que quede ahí, pues queda a ti, tú haz tu labor, que yo me encargo de lo que tenga que hacer con él. Entonces muchos pensaban que Juan quedaría ahí hasta la posteridad, pero igual murió. Ahora dice el 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. O sea, Juan, el que está escribiendo este evangelio, ese es el mismo del que se pensaba quedaría hasta que Yeshua regresara. Y dice, y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y así cierra Juan el evangelio, su escrito, su testimonio, ¿no? Porque el propósito de estos evangelios es que testificar acerca de las obras y de los hechos de Yeshua. Y Juan lo logra con méritos, con ¿cómo se dice? Cuando uno hace un buen trabajo, lo hace con... ¿Cómo lo felicitan a uno? Como con buen desempeño, sino con... Bueno, la narración de Juan fue con... Se me olvidó la frase que usan los estos. Bueno, lo logró con creces, con más. O sea, mejor dicho, superó las expectativas. Las superó. Mejor dicho, se llevó el premio a buen escritor. Eso no quiere decir que Mateo, Marcos y Lucas no lo hayan hecho bien. Pero Juan se esmera en muchos detalles que en los otros no aparecen. Y el propósito, digamos, que Juan quiere lograr con esto es que creamos en Yeshua aunque no lo hayamos visto y que en su nombre tengamos vida. ¿Ven? Así que se cumple a cabalidad el propósito por el cual Juan escribió este evangelio, porque uno lee a Juan y queda asombrado, y no solo asombrado, sino queda con más fe y con más ganas de seguir al Señor y de creer a sus palabras, porque es tan buena el testimonio que se esfuerza en dar Juan de todas las cosas que Yeshua hizo. Y dice al final, y si hubiesen escrito todas las cosas que hizo, todas las obras que hizo, no cabrían libros en el mundo, porque hizo muchas obras. De hecho, Juan solamente resalta 7 de las más importantes, ¿no? Y ya para finalizar en examen de evangelios, Juan resalta 7 de las obras más importantes que hizo Yeshua. ¿Las recuerdan? ¿Recuerdan cuáles son los 7 milagros que Juan narra en su libro? Arranquemos. ¿Qué es lo primero que Yeshua hace en la narración de Juan? ¿Qué es lo primero que Yeshua hace? Convertir el agua en vino, ¿no? Ese es el primer milagro. ¿Qué es lo que hace después? Sana a un niño enfermo. Era un hijo de un principal, de un noble, exacto, ¿cierto? Era hijo de un noble y lo sana. Tercer milagro. Había un hombre paralizado y lo sana, que era ese en Juan 5. Cuarto milagro. No. Antes del ciego. No. Los 5,000.
Alimentación, ¿cierto? Alimenta a los 5,000, eso es Juan 6. Luego, sí sana al hombre ciego, en Juan 9. ¿El sexto milagro cuál es? Son 7 hechos importantes de Yeshua. No, ese no se narra en Juan. Vamos en el hombre ciego. ¿Sí? La resurrección de Lázaro. ¿Sí? Y por último, su resurrección. Por último, lo que cuenta Juan es su misma resurrección, la resurrección de Yeshua. Entonces, esas 7 cosas narra Juan para que creamos en él, que él es el Mesías, y que creyendo en él tengamos vida en su nombre. También Juan se encarga de resaltar la identidad de Yeshua, ¿no? La identidad de Yeshua es el pan de vida, ¿no? Otra identidad de Yeshua que se menciona en Juan. El camino, la verdad y la vida, muy bien. ¿Cuál más? ¿Ah? El Hijo de Dios, sí, también. ¿Cuál más? Ya está el pan de vida, ya está el camino, la verdad y la vida. El Hijo de Dios. ¿Cuál más se ve en Juan? Él es la resurrección, muy bien, Juan 11. ¿Cuál más? Es la vid verdadera, muy bien. ¿Cuál más? El camino, la verdad y la vida, ya está esa. Faltan 3. El buen pastor, muy bien. ¿Cuál más? Faltan 2. No. Es la identidad cuando él dice yo soy tal cosa. No, él no dice que él es el Hijo de Dios. De él dicen que es el Hijo de Dios, pero digamos que él propiamente no lo menciona como si él fuese. ¿Qué más? Entonces la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida, la resurrección, ¿cierto? El pan de vida, el buen pastor, la puerta de las ovejas y... ¿cuál es más? ¿Yo soy qué? Juan 8:12. Otra vez Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Listo? Entonces, sí, Lucho, también la vid verdadera. Entonces, él es el pan de vida, él es la luz del mundo, él es la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. Así que, ese es en resumen, el testimonio de Juan. La identidad del Mesías, mostrarla en su máximo esplendor. Y también estos milagros importantes que hizo Yeshua, estas señales importantes, para que no haya duda alguna en que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo en estas pruebas que nos plantea Juan, tengamos vida en Él. Así que, si hemos leído este libro, lo hemos estudiado con dedicación, ¿sí? Y lo hemos estudiado con pasión y lo hemos aprendido, porque aquí hemos aprendido muchas cosas en este Evangelio de Juan, pues tenemos el argumento suficiente y la comprobación suficiente de que Yeshua es el Hijo de Dios, que es el Mesías, ¿cierto? Y esto nos da vida en su nombre, vida eterna en su nombre. Está ahí el fin de encontrar esto en las Escrituras, ¿no? Es el recibir la vida eterna a través de Yeshua. Y Juan se encarga de mostrarnos a Yeshua como ese Mesías prometido, pero también como ese Hijo de Dios. Y Juan es el que más recalca eso. Juan es el que más recalca acerca de la deidad y divinidad de Yeshua, ¿no? De su procedencia, de dónde viene, quién es. Juan se encarga de resaltarlo mucho, mucho, mucho. Y vimos a lo largo de muchos capítulos de Juan eso. Arrancando desde el primer capítulo, él ya está mencionando acerca de quién es Yeshua. Así que mis hermanos, al final de todo esto, el propósito de estudiar los evangelios es entender a Yeshua desde 4 diferentes ópticas, ¿no?
Y voy a cerrar con otro examen. De acuerdo a la, de acuerdo a la comparación que hacemos con los 4 seres vivientes, ¿no? El águila, el, el becerro, el hombre y el oso. ¿Cuál oso? Y el, ¿qué era? Y el león, ¿cierto? Becerro, águila, hombre y león. Esos 4 seres vivientes. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, ¿a cuál hace referencia? ¿Mm? León, becerro, hombre o águila. ¿El Evangelio de Juan a cuál hace referencia? ¿Mm? No, no. Entonces por descarte. El águila. ¿Cómo presentaba Juan a Yeshua todo el tiempo? Como el Hijo de Dios. Como aquel que viene de las alturas. Juan es el que se encarga de representarlo de esa manera. ¿Quién como hijo de hombre? No. Va a empezar al descarte. ¿No? Hijo de hombre. Lucas. Bien. Como becerro. Ya solo quedan 2. No. Marcos. Marcos. ¿Y como león quién? Pues Mateo, él es el que le da la genealogía a hijo de David, como no como el Rey León, sino, en todas, yo arranqué de atrás para adelante y en todas Mateo, Mateo, Mateo. Ahí está, como león quién? Bien. Mateo como león, ¿cierto? Como el león de la tribu de Judá, descendiente de David. Bueno, eso para que lo tengamos ahí en el haber. Y ya luego de haber estudiado estos 4 evangelios, pues tenemos mucho más argumento y mucha más bagaje para poder estudiar ahora los hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo y de los otros apóstoles que escribieron. Porque así no vamos a descontextualizar a lo que dijo Yeshua, porque ya no va a haber pierde. Yeshua todo el tiempo afirmó la ley, la aprobó, la confirmó. ¿No? Si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No añadan, no quitan a los escritos. Si le creen a Moisés, me creerían a mí porque me escribió Moisés. Esto no lo menciona Juan, pero sí lo dice en otros evangelios. Pero haciendo un resumen de los 4 evangelios, el propósito es entender a Yeshua en esos 4 aspectos, como hijo de Dios, como el becerro, el que murió para darnos vida, como hijo de hombre que se hizo como nosotros, ¿cierto? Y como león, como el descendiente de David. Así que los 4 desde una óptica diferente, pero ambos dan testimonio del mismo, del Mesías. Ahora, ese testimonio, cuando ya lo vemos en Hechos y cuando lo seguimos viendo en las cartas de Pablo, pues no puede desdibujarse, no puede cambiarse. Ya sabemos que tenemos el argumento suficiente para poder entender a Yeshua y sus palabras y así entender la predicación de los apóstoles. Porque recordemos que le dice Yeshua aquí en el Evangelio de Juan a sus discípulos: como me envió el Padre, así los envió yo a ustedes. Y soplo del Espíritu. Y recibieron. ¿Para qué? Isaías 61. Para que fueran y hicieran lo que Yeshua mismo también había venido a hacer. Así que mis hermanos, muchas gracias por conectarse y por compartir con nosotros. Muchas gracias por haber tenido la paciencia y haber estudiado junto con nosotros estos 4 evangelios. Ya los terminamos. Es gratificante poder haber estudiado estos 4 escritos verso a verso y aprender tantas cosas acerca de nuestro Mesías Yeshua. Y ahora, bueno, nos resta todavía varios libros estos son los primeros 4 del Brit Hadashah, y ya nos queda de aquí para adelante todo lo que los apóstoles hicieron, en especial lo que se escribió acerca de Pablo, ¿no? Porque Pablo fue el que más escritos tiene en el Brit Hadashah. Siguiente parada, próxima parada, como dice el Transmilenio, próxima parada, Hechos de los Apóstoles, ¿no? El derramamiento del Espíritu, ¿no?
Y bueno, ahí la continuación, ahí hablaremos un poco más acerca del Espíritu, de lo que mi cuñado ya les había mencionado en el estudio que hicimos de Juan hace poco. Así que mis hermanos, amados, que el Todopoderoso les bendiga grandemente, les guarde, les prospere y les guíe en su palabra. Su palabra es la verdad, que ella sea lámpara a sus pies y lumbrera a su caminar. Que el Todopoderoso les guarde. Muchas gracias por conectarse. No olviden suscribirse, compartir y dejar su like. Y recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua, que están escritas ¿en dónde? Sí, en Juan, ¿qué? 8, ¿sí? No. No. Esta es la prueba ya final de examen. Este es el punto que vale por todo. Sí, el compadre ya lo dijo, pero aquí veo muchos rajados. Juan 8, ¿qué? No. No pueden olvidar, por favor, la cita bíblica. Es el lema que siempre usamos al final de estos videos. Y en este estudio de Juan, lo estudiamos, lo aprendimos. Juan 8, 31, 32. Y dijo Yeshua a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Laila Tov a todos, que el Señor los continúe bendiciendo. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech